Continuamos en primer plano hablando sobre la situación actual de los derechos humanos. Tenemos una información reciente y dice que la Human Rights Watch dice que el Lobo ha avanzado poco en esclarecer las violaciones de derechos humanos desde el golpe por agenda, es lo que nos dice la agencia EFE. Eso viene desde Washington y dice que la organización Human Rights Watch o HRW dijo ayer que Honduras ha avanzado poco a la hora de esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidos en ese país desde el golpe de Estado del 2009, y asunto que la OEA debe tener en cuenta antes de contemplar su readmisión. En un comunicado, el director para América Latina de esa organización, José Miguel Vivanco, indicó que amenazas y ataques contra periodistas y la oposición política han fomentado un ambiente de intimidación y la impunidad por las violaciones que siguen siendo la norma en Honduras. 6 meses después de que el presidente hondureño Porfirio Lobo asumiera el poder. Ataques violentos contra periodistas y opositores políticos que han tenido un efecto profundo en los derechos básicos de los hondureños, señaló Vivanco. Cuando periodistas dejan de informar, ciudadanos abandonan actividades políticas y jueces temen ser despedidos por sus decisiones, los fundamentos de la sociedad democrática están en riesgo, aseguró el director para la región de la HRW. En este sentido, la organización instó al gobierno de Honduras a proteger a los periodistas y miembros de la oposición política, procesar a los responsables de violaciones de los derechos humanos y restaurar la independencia del Poder Judicial. De acuerdo con la HRW, al menos 8 periodistas y 10 miembros de la oposición han sido asesinados después de que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, asumió el poder en enero. También ha habido un aumento importante de amenazas contra los comunicadores y la oposición, según esta organización. Por otro lado, el clima de intimidación en Honduras se ha agravado por la falta de rendición de cuentas de los responsables de violaciones de derechos humanos después de la crisis política que derrocó el 28 de junio del 2009 al expresidente Manuel Zelaya Rosales, afirma la HRW. Hasta ahora no ha habido ni una sola condena de responsables de violaciones documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y la HRW y otras organizaciones locales e internacionales, señaló Vivanco, quien agregó que el despido de 4 jueces que cuestionaron la legalidad del golpe ha dañado severamente la credibilidad del Poder Judicial de Honduras. Bueno, ese es el panorama que tenemos actualmente contra los derechos humanos, y le damos la bienvenida al abogado Miguel Calix, especialista en derechos humanos. Bienvenido, abogado. Buenos días, Mario. Bueno, hemos visto pues esto que son algunas declaraciones de la Human Rights Watch, en el cual pues destaca los delitos cometidos contra periodistas, también la situación de los jueces y las violaciones que se cometieron durante el año pasado. ¿Cuál es el panorama que tenemos? Y él dice, por ejemplo, de que durante todavía este gobierno se continúan dando violaciones y que Porfirio Lobo pues ha hecho poco trabajo para remediar este tipo de violaciones. Bueno, yo creo que estas declaraciones se ubican, siempre hay que tratar de ubicarlas en un contexto, ¿no? Y yo creo que ahorita todo el mundo sabe que está en proceso la toma de decisión por parte de la Organización de Estados Americanos de admitir o no readmitir a Honduras de nuevo en el seno de la organización. Cuando una organización tan importante como Human Rights Watch avala lo que otras instituciones han estado diciendo, sin duda alguna es parte del lobbying que existe, ¿verdad?, para no facilitar este reingreso en tanto no se cumplan algunas condiciones que en opinión de algunos analistas todavía el país no ha logrado satisfacer. Una de ellas es dar respuesta a una cantidad importante de denuncias que existieron después del 28 de junio. Aquí a mí siempre me gusta hacer un matiz, y es que yo por lo menos, y en cualquier espacio en que estoy, me niego a aceptar que mi país empezó el 28 de junio. O sea, Honduras ha sido un país con un historial
de violaciones a derechos humanos sin responder de hace mucho tiempo. Es más, el país no empezó el 28 de junio y las responsabilidades del Estado de Honduras no inician a partir del golpe de Estado. De hecho, si uno revisa el desarrollo de los últimos 3, 4 gobiernos, han dedicado buenos esfuerzos y buena parte de su tiempo, la gente de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público, en tratar de dar respuesta a los constantes pedidos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho de distintos casos, que en mi opinión en el último año más bien se han dejado de lado. Y uno, por ejemplo, es las continuas solicitudes de atención de la impunidad de casos de violaciones a derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hace Casa Alianza desde antes del año 2000, cuando se empezó a ver que el fenómeno de muertes extrajudiciales o ejecuciones arbitrarias contra personas menores había tenido un repunte. Y si lo vemos, ahorita por ejemplo, yo lamento mucho que en las declaraciones del señor Vivanco no aparezca algo que para todos nosotros también es muy obvio, y es que están matando abogados, o que ha aumentado el número de mujeres asesinadas. Y vamos a decir que esto pasó después del 28 de junio. O sea, yo no quiero minimizar. Efectivamente hubo violaciones importantes a las que el Estado tiene que dar respuesta. Pero si nos concentramos en solo lo que pasó después del 28 de junio, entonces preguntémonos qué están haciendo los demás países también por resolver su situación interna de derechos humanos, y de repente vamos a encontrar que deberían haber más de 15 países que no deberían de estar en la OEA, ¿verdad? Entonces, veamos en este caso... sin duda alguna el Estado tiene que responder por las violaciones de derechos humanos, y entendamos qué significa violaciones de derechos humanos, porque aquí hay también que hacer una pequeña aclaración. Violaciones de derechos humanos son todas aquellas situaciones en las que el Estado ha sido incapaz de responder o garantizar los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y en el caso nuestro también en la Constitución de la República. Después del 28 de junio se ha destacado mucho, especialmente 3 tipos de violaciones, algunas que tienen que ver contra el derecho a la vida, ¿verdad? Se ha denunciado la muerte violenta de varias personas, algunas de ellas ligadas a la oposición política. 2, violaciones importantes de la libertad de expresión, con ocasión del cierre de medios o supresión de la transmisión de medios de comunicación, y otros el derecho de reunión, el derecho a circular libremente, que como recordamos, por lo menos en un par de ocasiones se suspendió en algún caso de 3 días seguidos sin poder salir uno de su casa, ¿no? Y aquí donde el sistema de protección internacional revisa o está tratando de ver si el gobierno del presidente actual le ha dado seguimiento a este tipo de denuncias. Y aquí también yo siento que hay bastante ligereza a la hora de juzgar a los estados. Yo siento que el Estado de Honduras en su conjunto, para perseguir violaciones a derechos humanos, se trata de la unión de acciones policiales, en el caso de la investigación de lo que ocurrió. 2, la acción del Ministerio Público para perseguir a los responsables y cuando haya pruebas. Y 3, la acción de los tribunales. Pedirle al Poder Judicial que en menos de un año, cuando sabemos que el año pasado prácticamente no hubo movimiento en esto, y que un gobierno en 5 meses pueda llevar y sancionar y llevar a la cárcel a los responsables, es muy poco tiempo. Sin embargo, aquí la pregunta es si ha habido avances. Si ha habido avances concretos, no si ha habido condenas, si ha habido avances. Y en mi opinión, es un avance importante haber nombrado a alguien responsable del tema en el gobierno. Y yo no estoy aquí defendiendo el gobierno de Lobo. Yo creo que es un avance importante que esta persona esté intentando elaborar un plan de derechos humanos para poder evitar que esto siga ocurriendo. Y aquí habría que preguntarse, y yo tengo entendido que la Fiscalía de Derechos Humanos está haciendo lo que puede, qué tanto han avanzado las investigaciones para determinar quién fue el responsable de la muerte de este chico Obed que murió cerca del aeropuerto, de este muchacho Pedro Magdiel, o de la chica que murió como producto de los gases lacrimógenos, u otra serie de denuncias que ha habido de personas que han estado vinculadas al Frente Nacional de Resistencia o que han apoyado al expresidente Zelaya y que han perdido la vida. Y aquí entonces vamos a recordar que tratándose de un país, y esto es algo que me da vergüenza decirlo, pues, pero tratándose de un país con un índice de impunidad que en el caso de los menores abarca 89%, que en el caso, yo hice alguna vez una investigación para un organismo internacional y detectamos que el nivel de efectividad de los órganos del sistema de justicia en este país es del 5%. Sí.
O sea, solo un 5% de los casos que ocurren en un año tienen posibilidades de llegar a tener una sentencia condenatoria. Y estamos hablando de un país que hace 4 años tenía un nivel de denuncias de 66.000 denuncias por año y que este año es mucho más alto. Los niveles de homicidios están a 68 por 100.000 en el año 2009, seguramente este año ha aumentado con un crecimiento importante del sicariato. Entonces estamos realmente frente a un problema enorme de impunidad, en el cual, obviamente, pasado el 28 de junio, todo este tipo de casos van a adolecer de exactamente los mismos problemas que tiene cualquier otro caso en el que se comete un delito en este país. Falta de investigación, falta de medios y posiblemente falta también de voluntad a partir de que han pasado ya muchos meses y sabemos nosotros que las primeras horas en una investigación policial son claves para encontrar a un responsable. Entonces, si nosotros vamos a medir el cumplimiento de los derechos humanos por el país para ser remitido en la OEA, Honduras debe haber dejado de estar ahí hace mucho tiempo. Un punto muy importante que nos ha dado a conocer, abogado, es en el año pasado, durante las crisis políticas, y la pregunta es, ¿se cometieron violaciones de derechos humanos? La respuesta es sí. Sí. Pero no empezaron la violación de derechos humanos en esa situación. Han existido las violaciones antes de lo que pasó el año pasado y continúan existiendo hoy, porque tampoco es que vino un nuevo gobierno y terminaron las violaciones de derechos humanos y ya todo está bien. Y continuarán ocurriendo posiblemente. Es una situación lamentable y es por ello de que se deben hacer avances que para el punto de vista de la Human Rights Watch no hay suficientes todavía avances para combatir y condenar. Ellos piden que se condenen a las personas, principalmente se refieren lo relacionado a lo que aconteció el año pasado en la crisis política, porque creemos de que debido a lo que trascendió internacionalmente ese hecho, pues muchas de estas organizaciones le prestaron mayor atención a nuestro país hasta ese momento. Quizá trabajos que debían haber hecho o estaban haciendo no lo estaban haciendo con tanto resultados desde antes, y organizaciones como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creemos que tenían que haber hecho un trabajo para prevenir la situación de lo que terminó siendo la crisis, y también debía haber tenido esfuerzos más grandes por las violaciones de derechos humanos que miramos que desde antes se han estado cometiendo. Respecto a en el primer segmento estábamos abordando el tema de la juventud, de los menores, los jóvenes y niños menores de 23 años. Vemos cada día en los periódicos que están relacionados con el crimen organizado. En secuestros se utilizan jóvenes de 13, 14 años y eso es lamentable ver, y es por eso que en su momento pues se ha presentado en la palestra pública la posibilidad de reducir la edad punible para tratar de erradicar este tipo de situaciones. Me gustaría saber cuál es la opinión de ambos en cuanto a los pros y los contras de una medida así. Bueno, voy a hablar en relación a Casa Alianza. Nosotros incluso el año pasado este año, cuando fue una de las discusiones que salió hacia luz pública, que se estaba hablando de la posibilidad de disminuir la edad punible, hicimos una conferencia de prensa con la Raicor Proden también, donde estamos en contra de ello. Estamos en contra, pero con algunas bases que nosotros estamos manifestando. Quiero decir claramente que con ello no estamos justificando ni diciendo que apoyamos a un adolescente, un joven que comete un delito, jamás. O sea, nosotros mismos, como institución, hemos puesto a las órdenes de las autoridades competentes a jóvenes que han cometido delitos y les hemos dicho, aquí está, el delito cometido por ellos es este, hemos investigado, aquí está, hágale el juicio, haga la sentencia, e incluso le hemos acompañado cuando ya hay una sentencia condenatoria a un niño. Pero no estamos a favor de la disminución de la edad punible porque hay comprobación de que los menores de 18 años son manipulados para cometer cierto tipo de acciones. Y la manipulación no necesariamente es directa, esa manipulación indirecta también. Y lo voy a decir desde el punto de vista psicológico, que es el área que manejo. Desde el punto de vista psicológico, ninguna persona menor de 18 años está madura todavía para tomar decisiones concretas y congruentes con lo que debe hacer en sus acciones. Incluso, voy a decir, muchos análisis psicológicos que se hacen de la madurez de la persona. Continuamos en primer plano hablando sobre la situación actual de los derechos humanos. Tenemos una información reciente y dice que la Human Rights Watch dice que el lobo ha avanzado poco en
en esclarecer las violaciones de derechos humanos desde el golpe por agenda, es lo que nos dice la agencia EFE. Eso viene desde Washington y dice que la organización Human Rights Watch, o HRW, al gobierno de Honduras a proteger a los periodistas y miembros de la oposición política, procesar a los responsables de violaciones de los derechos humanos y restaurar la independencia del Poder Judicial. De acuerdo con la HRW, al menos 8 periodistas y 10 miembros de la oposición han sido asesinados después de que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, asumió el poder en enero. También ha habido un aumento importante de amenazas contra los comunicadores y el Vivanco indicó que amenazas y ataques contra periodistas y la oposición política han fomentado un ambiente de intimidación y la impunidad por las violaciones que siguen siendo la norma en Honduras. 6 meses después de que el presidente hondureño Porfirio Lobo asumiera el poder. Ataques violentos contra periodistas y opositores políticos. Dijo ayer que Honduras ha avanzado poco a la hora de esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidos en ese país desde el golpe de Estado del 2009, y asunto que la OEA debe tener en cuenta antes de contemplar su readmisión. En un comunicado, el director para América Latina de esa organización, José Miguel, que han tenido un efecto profundo en los derechos básicos de los hondureños, señaló Vivanco. Cuando periodistas dejan de informar, ciudadanos abandonan actividades políticas y jueces temen ser despedidos por sus decisiones, los fundamentos de la sociedad democrática están en riesgo, aseguró el director para la región de la HRW. En este sentido, la organización instó